Señor. Prepara tu corazón, prepara tus palmas, prepara tu alabanza para alabarle a Él. Dice su palabra: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hoy te damos gracias, Señor. Te agradecemos, Señor. Prepárate para alabarle a Él. Señor, dile: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, dile: al que es digno de recibir la gloria.
pertenece a ti, Señor. Señor, el Rey de Israel, una vez más, Hosanna, que se escuche tu voz, iglesia. Una vez más, dile, Padre, no te distraigas de donde estás, iglesia. Sigue adorando, sigue alabando al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dile al Señor, aquí estoy yo, Señor, adorándote, Padre. Solo tú eres digno de ser alabado, solo tú eres digno de ser bendecido. Levanta una oración al Señor. Que tu comunión con Él no se rompa por alguna distracción. Estamos aquí para adorar al Rey. Estamos aquí para olvidarnos de nosotros, de nuestros problemas, de nuestras quejas. Estamos aquí para adorar al que vive para siempre, al que hoy resucitó. Y conmemoramos este día glorioso, alabándole y bendiciéndole con nuestra vida, con nuestra voz, con nuestra alabanza, con nuestras palmas. Dice Apocalipsis 5:12: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vamos a seguir adorando al Señor, diciéndole: no tengo nada para ofrecer, Señor, solo un corazón quebrantado para ti, Señor.
seguimos alabando, te seguimos bendiciendo, Señor. Vamos a seguir alabándole a Él en espíritu y en verdad. Y así. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Dile así. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Señor. Vamos a decirlo otra vez. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Dile cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Yo te adoro, Señor. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Dile, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Vamos a cantarlo una última vez más, con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestras fuerzas, levantando nuestras manos al cielo y diciendo: y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre.
agradecemos por esta mañana, Señor. Te agradecemos por los hermanos que están aquí, Padre. Bendice la predicación que vamos a escuchar, Padre Santo. Que tu presencia esté aquí con nosotros. Te agradecemos y te damos la gloria y la alabanza, Padre. Tuya es la alabanza. En Lucas 24, y sabemos que el día de resurrección empieza o llega después de algo tan trágico como lo que se vivió en unos días antes. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te suplicamos que tú nos hables. Te suplicamos que tu palabra llegue realmente a nuestro corazón y haga cambios radicales en nuestra vida. Te damos gracias porque hasta esta hora has estado con nosotros. Gracias porque tú nos has guardado todo este tiempo y nos has protegido. Espíritu Santo, te rogamos en el nombre de Jesús que tú estés aquí, de tal manera que nos reveles tu palabra, que hables a lo más profundo de nuestro corazón. Padre, por Cristo, tu Hijo precioso, te lo pedimos, Señor. Amén. Y a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. ¿Sabe que el viernes festejamos o conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y se nos explicó realmente qué tremendo estuvo todo eso, cómo fue humillado, cómo fue vituperado, cómo fue lacerado. Y al final Jesús dijo, clamando en Lucas 23, versículo 46, dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y como se volvían hiriéndose y castigándose por haber estado presentes en algo tan cruento y tan doloroso. Y era una forma de decir, ¿por qué lo hice? Se golpeaban el pecho y se herían. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. En Lucas habla de estas mujeres, en Lucas 8, y miren lo que dice. Dice, y aconteció después que Jesús iba a todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y a los 12 con él. Y entonces las mujeres que ahora estaban ahí, después de que Cristo había muerto, eran estas mujeres que habían estado aquí en Lucas 8 y que eran mujeres que servían a Jesús y que Jesús las había liberado. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían con sus bienes. Entonces estas mujeres que dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y ha de haber sido un tremendo dolor para todos sus seguidores de Jesús. Mientras realmente había un espantoso caos en ese lugar. Unos habían gritado, crucifícale, crucifícale. Otros habían estado de acuerdo y estaban felices porque Jesús había sido crucificado. Pero otros tenían un dolor profundo. Yo me imagino el dolor de María, porque ella estuvo ahí con Jesús. Ella estuvo en el camino de donde él cargaba la cruz.
Ella estuvo ahí exactamente cuando Jesús estaba crucificado. Y se acuerdan que le dijo a Juan, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. O sea, no quería, impresionante esto, porque en medio de todo esto, él no quiso dejar desamparada a su madre. Era su madre la que le había sustentado ese tiempo y la que le había alimentado en su vientre. Así es que, y ella estuvo ahí, y me impresiona tanto, porque también ahí en Lucas, cuando el niño se pierde y Simeón está ahí con ellos cuando lo encuentran, le da una profecía y también dentro de esa profecía le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma. O sea, hablaba de que él había nacido para morir por cada uno de nosotros, y le dice a ella, una espada va a traspasar tu misma alma. Y yo como mamá me imagino ver una escena así, ver a tu hijo crucificado, verlo ensangrentado, y sabiendo que para esa hora había llegado, sabiendo que para eso él había venido al mundo, para morir por nuestros pecados, por nuestras transgresiones y para sanarnos con su preciosa llaga. Así es que ha de haber sido una escena impresionantísima. Y el estado que ellas se encontraban era en un dolor excesivo. Los seguidores de Jesús tenían un dolor excesivo. Los que hemos perdido a un ser querido, sabemos que hasta como que tu mente se bloquea esos días, como que no entiendes realmente ni lo que está pasando, porque es un dolor tremendo. Si alguien lo ha experimentado, sabe que ese dolor es excesivo. Así es que todos ellos habían experimentado este dolor tan fuerte y tan grande de ver a su Mesías crucificado, de ver a su Mesías ensangrentado, de ver a su Mesías humillado, de ver que le quitaron la ropa y echaron suerte sobre ella. O sea, realmente le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas, con un látigo que tenía picos le golpeaban y le sacaban pedazos de su pulmón. O sea, de haber sido, imagínense el dolor de todo ese tiempo donde lo llevaron a la cruz y después verlo en la cruz. Yo creo que estaban bloqueados completamente todos los que habían estado en ese tremendo espectáculo tan cruento y tan tremendo. Y dice que había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judá, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Dice que este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Y a mí me impresiona porque él dice que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Él tenía una tumba vacía, una tumba nueva, y él había puesto en su corazón que Jesús se enterrara en ese lugar, o que se depositara en ese lugar, porque no, en ese tiempo no enterraban, sino había un lugar cavado entre las piedras, con un lecho donde iban a acostar al muerto. Y le ponían una piedra en ese lugar para que nadie pasara a esa tumba. Así es que él, viendo, fíjense, sus discípulos seguramente estaban asustadísimos, estaban horrorizados de lo que le había pasado a Jesús. Y si tú te pones a pensar que a ti tú hubieras estado en ese lugar, también te hubiera dado miedo de que ahora te tocara a ti. Entonces los discípulos se habían ido y se habían escondido y estaban asustados. No sabían qué iba a pasar, no sabían si después a ellos los iban a seguir y los iban a crucificar igual. Pero sin embargo, este hombre, José de Arimatea, fue y pidió el cuerpo de Jesús
y fue con Pilato y le dijo, quiero que me des el cuerpo de Cristo. Así es que dice que hubo, él compró una sábana, lo envolvió en la sábana y lo llevó a ese lugar, a ese sepulcro que él tenía. Dice que habían mujeres sentadas a un lado cuando él estaba bajando el cuerpo de Cristo. Y dice que era María Magdalena y María, y la otra María, dice la Biblia. Ha de haber sido, yo me imagino que ellas se sentaron porque ya no podían estar paradas. Porque ya después de haber pasado una crucifixión tan espantosa, ¿no te ha pasado a ti que cuando ya no puedes de tanto dolor, mejor te sientas? Y yo creo que ellas estaban sentadas viendo ahí como este hombre José de Arimatea bajaba el cuerpo de Cristo, lo envolvía en una sábana. No sé si ellas le ayudaron, pero la Biblia dice que estaban sentadas observando. Así es que dice después la Biblia, había que Jesús fue sepultado y las mujeres que habían venido en el 55 con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ahí ya no se ve que María esté con ellos. María, el vaso que había contenido a Jesús, ya no la mencionan. Yo no sé cómo habrá estado ella. Ella de haber estado deshecha, porque si le había dicho el profeta, y una espada traspasará tu misma alma. O sea, y en el alma radican los sentimientos, el intelecto y la voluntad. O sea, la hizo pedazos esa espada, la acabó. Y yo no sé realmente, aquí no dice que ella estuviera ahí, pero sí estaban algunas otras mujeres en el sepulcro. Dice, y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El día que seguía era el día sábado y era un día de reposo. Y ellas tenían que descansar, pero habían estado preparando ungüentos y aceites y cosas así para llevar y ungir el cuerpo de Jesús ya muerto. Así es que dice que el primer día de la semana, que es este día domingo que ahora nosotros celebramos, dice, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias. Y en otra parte de la escritura dice que ellas pensaron, ¿quién quitará la piedra? La piedra era una piedra redonda, pesadísima, que se ponía para tapar el sepulcro y que además tenía láqueres porque los que lo habían crucificado pensaban que podían robar el cuerpo de Jesús y decir después que él había resucitado. Así tenía le habían puesto láqueres o sellos para que nadie pudiera mover esa piedra y era pesadísima, la tenían que mover no sé cuántos hombres. Y ellas iban caminando en otra parte de los evangelios y dice que iban pensando, ¿quién va a remover la piedra? ¿Quién va a mover esa piedra? Pero si recuerdan, en otra parte también de los evangelios dice que cuando los soldados romanos que estaban ahí cuidando el sepulcro de Jesús vieron al ángel, cayeron, se asustaron y se fueron. Y el ángel abrió esa piedra. Así es que ellas iban preocupadas por eso. Ellas llevaban sus aceites aromáticos y iban pensando, yo creo que iban en una tristeza tremenda, iban pensando, vamos a llegar a ungir el cuerpo de Jesús. Y dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y en una parte también dice que ellas dijeron, ¿quién se ha llevado el cuerpo de mi maestro? ¿Dónde lo dejaron? Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes.
Y estos ángeles en Lucas, en Mateo, en Marcos y en Juan, sale el ángel, los ángeles que remueven la piedra y que están anunciando que Jesús ya no está ahí, que Jesús ha resucitado. Y lo más maravilloso de todo esto es que tenemos un Dios vivo, no un Dios clavado. Tenemos un Dios que no está en una madera, ni está en una pared. Tenemos un Dios que vive y está aquí. Está en tu corazón y reina por todos los siglos, que venció la muerte y que nos ama tremendamente. Tenemos un Cristo resucitado, un Cristo que cuando tú le llamas, Él está ahí. Un Cristo que un día vino a tu corazón y transformó tu vida. Así es que dice que, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y mire, esta es una frase tremenda, porque hay mucha gente que sigue buscando entre los muertos al que vive. La Biblia dice que los ídolos no tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven, y no oyen, y son un madero, son algo muerto. Y hay gente que busca entre ídolos al que vive. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Tenemos que buscar a Cristo entre los vivos, entre los que han recibido vida eterna, entre su iglesia. Y a los demás hay que predicarles el evangelio. Así es que más adelante dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Porque el Señor cada vez que podía les decía que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Un día les dijo, yo soy Dios de vivos, no Dios de muertos. Y los discípulos no entendían lo que Jesús les decía. Les dijo también, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y no hablaba del templo que habían construido tan enorme, sino hablaba del templo de su cuerpo. En 3 días lo iba a reedificar. Estaba diciendo, me pueden destruir, pero al tercer día me levanto. También Jesús les dijo muchas veces, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo mismo la doy. El Señor se dio por amor a ti y por amor a mí y por amor a una humanidad perdida. El Señor murió por nosotros, por nuestros pecados. En su cuerpo llevó tus pecados y mis pecados. Quiso hacernos libres y justificarnos ante el Padre con su preciosa sangre. Así es que diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Así es que no tenemos un Cristo muerto, tenemos un Cristo que ¿qué? Que vive y que ha resucitado. Así es que voy a hablar un poquito más de esto. Si quieres abrir tu Biblia en 1 Corintios 15, Pablo dice en el versículo 14, perdón, vamos a leer desde el 2, desde el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, y después cuando Jesús fue ascendido al cielo, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Más adelante dice también Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, quien no soy digno de ser llamado apóstol,
porque perseguía a la iglesia de Dios. Y luego él también dice, como un abortivo se me apareció a mí. Y se acuerdan que Pablo iba en el camino y iba a aprender a los cristianos y le habían dado cartas para hacerlo. Y se le apareció Jesús y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Pablo cayó en tierra y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? A él también se le apareció, pero a él se le apareció cuando ya había resucitado y se había aparecido a sus discípulos. A María Magdalena, cuando le encontró y creía que era el hortelano, en Juan dice así, María Magdalena lo quería abrazar y le dijo, no, no me abraces, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Verdad? Seguramente él no había subido a entregar el sacrificio de sangre que había hecho tan grande por cada uno de nosotros. Así es que después adelante dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y sabe que cuando Cristo nos salva, nos da una gracia especial para vivir la vida cristiana. La gracia nos ayuda a vivir una vida santa y diferente al resto de la gente. Es la gracia de Dios la que te sostiene del Cristo resucitado, del Cristo que murió por ti. Y luego dice más adelante Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado, porque había quien no creía que Cristo había resucitado. Y Pablo decía, pues si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos, porque ¿para qué seguimos? Pero Cristo ha resucitado. Nuestro Cristo está resucitado, está vivo, está aquí, está en tu corazón, habita en nosotros. Tenemos un Dios vivo, todopoderoso, que nos ha transformado, que nos ha cambiado, que nos ha hecho parte de una nueva creación que es su iglesia en esta tierra. Así es que Pablo dice aquí, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Se llevaban los primeros frutos al sacerdote, las primicias. ¿Y sabe qué? Que Jesús es las primeras primicias de nosotros, ¿verdad? Dice, es primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y la muerte vino por Adán, pero por Cristo ha venido la resurrección de los muertos. Y es nuestras primicias. Y tú y yo un día vamos a resucitar. Esto es maravilloso. Tal vez nos convirtamos en polvo y Jesús tiene poder para levantarnos de ese lugar, vivos y viéndolo a Él, ¿verdad? Así es que dice, ¿cuántos y cuántos no están en el cielo actualmente? Y esos van a ser transformados en un cuerpo glorificado. Y nosotros también. Así es que, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte ya no tiene que ver nada con nosotros, ¿sabía? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él fue nuestras primicias. Tú no vas a morir. Te tengo una buena noticia. Yo no voy a morir. Voy a pasar de vida a vida eterna. Dios ganó para nosotros una vida eterna. Así como el que no tiene a Cristo va a tener una vida eterna en el infierno, el que tiene a Jesús y ha sido lavado con la sangre del Cordero, tiene una vida eterna en el cielo. O sea que ya no vas a tener temor a la muerte. Yo creo que ahora en esta pandemia algunos pasamos por cosas bien duras. Y ¿sabe qué? Yo ayer estaba pensando, cuando tú estás bien mala,
y varios de los que han pasado por COVID, no te preocupas ya por nada. Tú estuviste malita también, ¿verdad? Y ya no se preocupa uno. Ya Karen y Anita y varios de los... No te preocupas por nada, ni por la casa, ni por nada, ni por nada. Solo te preocupas por estar en Cristo. Solo te preocupas por adorar a Dios. ¿Sí les pasó? Ya no te preocupas, se te olvidan hijos, se te olvidan cosas materiales, se te olvida todo. Lo único que te preocupa es saber que te vas a ir al cielo y vas a ver a tu Dios. Es lo único que nos preocupa, porque la muerte ya no se enseñorea de nosotros por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, pero luego que dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le sean sujetadas, entonces también el Hijo mismo será sujetado al que le sujetó a él las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Y luego dice más adelante, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Porque hay gente que se bautiza por los muertos. ¿Sí sabía eso? Los mormones. Así es que más adelante dice en el versículo 37, me voy a saltar porque si no nunca acabo, dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o otro grano. Cuando se siembra un granito y ese grano da fruto, ¿verdad? Se abre y da fruto. Así es que si tú y yo nos morimos y nos sepultan, van a sembrar nada más el grano de trigo que un día va a resucitar. No sé cuánto tiempo pase para que te vuelvas tierra, pero también la Biblia dice polvo eres y en polvo te vas a convertir, ¿verdad? Pero va a ser un grano de trigo sembrado que un día va a resucitar en un cuerpo glorificado. Dice la Biblia que así va a ser. Y más adelante dice, porque los muertos en Cristo, aquí no lo dice, resucitarán primero, ¿verdad? Dice que van a haber una cantidad de tumbas vacías, como la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo vamos a resucitar porque Él resucitó, porque Él venció a la muerte, porque Él nos ha amado poderosamente. Y dice más adelante, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la del hombre, otra carne es la de las bestias, y otra carne la de los peces, y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. La Biblia dice que el Señor Jesús es celestial, es del cielo. Descendió del cielo y se humanó por amor a nosotros. Y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que estando en su condición de hombre se humilló. Pero ahora es tiempo de que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Es tiempo de que todos le adoremos y le alabemos y le glorifiquemos. Y dice más adelante, una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. El cuerpo de Cristo no se corrompió.
Antes de eso, resucitó. Tú y yo sí nos sembramos en corrupción, pero vamos a resucitar en incorrupción. Un hermano dijo, creo que fue Aldusi, y dijo, yo espero que los gusanos me coman pronto, ¿verdad? Porque de todos modos, no importa. Así mueras en donde mueras, en el mar, en un accidente, te cremen. Como sea, Dios tiene poder para darte un cuerpo nuevo, porque lo que se siembra es la semilla. Y va a salir un cuerpo nuevo y glorificado. No le va a doler nada a tu cuerpo. Ahora nos duele a veces todo, ¿verdad? Pero en ese tiempo no vas a tener ningún dolor. Y ya sabemos, el cuerpo se va deteriorando, pero dice que nuestro hombre interior se renueva día con día, ¿verdad? Así mi cuerpo se deteriore, mi hombre interior tiene que estar cada día más cerca del Cristo resucitado, del Dios Todopoderoso. ¿Sí quedó claro? Así es que dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Vamos a hacer, en la Biblia dice algo del cielo, de calles de oro y mar de cristal. Pues vamos a estar ahí todos. Vamos a estar adorando al Señor. Vamos a estar glorificando al Señor. Yo no sé si en el cielo se trabaja. Pues no creo que estemos de ociosos, ¿verdad? Si vamos a trabajar, no importa, en lo que Él quiera, pero lo importante es estar ahí donde Él reina y donde Él vive. Así es que dice más adelante, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así, y sí es cierto. Suena bien fuerte, pero a veces nuestro cuerpo es bien animal. Hacemos cosas que nunca debiéramos de haber hecho, porque no entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nos tenemos que cuidar como templo del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros, ¿verdad? Y somos su vivienda, increíble. Yo siempre he dicho, si a mí me invitan a vivir en donde viven en basureros, ¿qué harías? Yo creo que les digo menos ahora, ¿verdad? En esta pandemia. Imagínate, te llegas con tu sanitizante ahí. No podrías, ¿o sí podrías? Yo creo que no, ¿verdad? No podríamos vivir en un basurero. No podíamos vivir en un muladar. Pero Cristo Jesús, cuando le recibimos en nuestro corazón, no te dijo límpiate, te dijo te voy a limpiar. Y así todos basureros vino a nuestro corazón y nos cambió. Qué maravilloso el amor de Dios. Y mandó a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Y Él nos guía, dice la Biblia, a toda verdad y a toda justicia. Él es el que te indica el camino a seguir. Eso es gracia, hermanos. La gracia de Dios que te alerta cuando vas a pecar y te dice, no lo hagas. ¿No le ha pasado? A veces somos desobedientes. Pero esa es gracia. La gracia es que Él me sostiene siendo cristiano. Es una de sus riquezas de la gracia, el sostenerme siendo cristiano. ¿Verdad? Como actualmente hay muchos que se habían alejado y ahora están volviendo a Cristo. Eso es gracia, porque Jesús en cualquier condición siempre te va a perdonar. Nuestro Jesús, nuestro Dios eterno, es un Dios que perdona, es un Dios que restaura, es un Dios que vivifica. Y dice más adelante, dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, o sea, solo de sentimientos, de intelecto y de voluntad.
pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Y el postrer Adán es Jesús y es un espíritu que te vivifica. El espíritu de Dios te da vida cada día. Dice que si de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti, vivificará tu cuerpo mortal. A veces te sientes tan mal, pero oras y Dios te vuelve a dar vida y te levanta. Yo creo que a muchos de los que pasamos por el coronavirus, Dios nos levantó y nos ha dado la fortaleza para seguir adelante, ¿verdad? Dios está ahí, está con nosotros. Él vivifica tu cuerpo porque es un espíritu vivificante. ¿Sí quedó claro? Y dice más adelante, más lo espiritual no es primero sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Jesús vino del cielo. Jesús vino al vientre de María del cielo. El Padre lo puso ahí y ahí creció, pero su esencia es del cielo. Es 100% Dios y 100% hombre. Y dice, ¿cuál? El terrenal, tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y como ahora yo estoy sentada a la diestra del Padre, juntamente con Cristo, tenemos que ser como los celestiales. ¿Sí quedó claro? No como los terrenales. Tenemos que ser como los celestiales, como los que ya ganó Jesús el cielo para ti y para mí. Tenemos que ser como Él es. Tenemos que cambiar, que ser diferentes. Hay una vida en nosotros que nos hace diferentes, hermanos. El cristianismo no es ser reprimido, porque hay gente que se reprime. Me voy, juro, y dejo de tomar un año o unos meses. ¿Está bien? ¿Verdad? Pagan, porque van a dejar de tomar unos meses. Y eso es de ser reprimido, porque solo va a ser unos meses y luego le entran con todas las ganas, ¿verdad? Y luego yo sé que cuando juran, por ejemplo, un año y dentro del año va a haber una fiesta, van y piden permiso. Pagan para que les den el permiso para poder volver a tomar, ¿verdad? Y eso es ser reprimido. Pero cuando Cristo viene a ti, te liberta completamente. Nuestro Dios resucitado te hace libre. Ya no tienes que estar reprimiendo. Cuando tú te das cuenta, ya no mientes. Cuando tú te das cuenta, ya no robas. Cuando tú te das cuenta, ya no adulteras. Ya no odias. Ya amas. Ha habido una transformación de vida dentro de ti porque el Cristo resucitado te vivificó. Así es que, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es tiempo de traer la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y la Biblia dice en Tesalonicenses, en un abrir y cerrar de ojos, descenderá. ¿Cómo dice? A ver, vamos a buscarlo. Primera de Tesalonicenses. Ya la tiene, la doy, ya. Cuatro. ¿Sí es primera? Sí. 4. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Es 4:13. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿oyó bien? Así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Sabe que nosotros estamos próximos a vivir esto. Y Pablo dice aquí, en 1 Corintios 15, que estábamos leyendo, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será... en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, que es lo de ahora, y cuando esto corruptible se ha hallado vestido de incorrupción y esto mortal se ha hallado vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y volvemos a Tesalonicenses y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Tenemos un Cristo que resucitó, que venció la muerte. Nosotros no veremos muerte, vamos a pasar de vida a vida eterna. Por Cristo tenemos vida eterna. Estaremos en el cielo. Y quiero decirles que todo lo que está pasando es porque la venida del Señor Jesucristo está bien cercana. Y tal vez un día estemos aquí y cuando nos demos cuenta, ya fuimos arrebatados al cielo. En un abrir y cerrar de ojos, seremos trasladados al cielo, porque tenemos un Jesús que resucitó, que nos ama y nos seguirá amando hasta en el cielo. Y nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele gracias por esto maravilloso. Y sabe una cosa, este cuerpo corruptible, en un abrir y cerrar de los ojos, será transformado con un cuerpo glorificado, incorruptible. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a Dios, porque tiene algo tremendo para el cuerpo de Cristo y para el mundo entero, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y arrepentirse es dar la vuelta y caminar por el otro lado. Estamos caminando por el lado correcto, por el lado de un Cristo resucitado. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga mucho.